Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistashoy.com de Lora Televisión. Hoy vamos a hablar de arte y por tanto de artistas. Tengo en mis manos la revista de estudios locales y de investigación y creación que ha editado el Ayuntamiento, la última, a través de la Concejalía de Cultura. Y están viendo ustedes la ilustración de la portada. Les paso ahora para que vean la ilustración de la contraportada. Seguramente se estarán preguntando, igual que en su momento mucha gente y yo mismo me pregunté, si estas ilustraciones son un dibujo muy bien hecho, si es una pintura o si es una fotografía artística. Bueno, pues les dejo de momento con el interrogante y vamos a hablar con el autor de estas ilustraciones. El autor es Juan Bautista Nieto. Juan Bautista, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Federico. ¿Cómo estás? Yo estoy encantado por tenerte aquí, encantado por poder charlar un ratito contigo y encantado además porque puedan ver Antonio, por supuesto, con Antonio, y con el que quiera compartir con nosotros el ratito de charla que vamos a echar. Pues nosotros también estamos encantados de estar en tu estudio, que en dicho sea de paso es una maravilla y es un sitio donde de entrada hay unas buenísimas vibraciones. Anda, me alegro de que hayas notado esa... Bueno, pues Juan Bautista Nieto es un pintor que es muy conocido, no solamente en Lora, sino a nivel nacional y a nivel internacional. A lo largo de la entrevista iremos descubriendo algunas de sus facetas. Mientras, vamos a dar algunos datos biográficos. ¿Quién es Juan Bautista Nieto? Es un pintor loreño nacido en 1963. Vivió en nuestro pueblo hasta que se trasladó a vivir a Sevilla con la familia, por razones profesionales, de su padre, el doctor Manuel Nieto, médico muy querido y valorado en Lora. Después de sus estudios de bachillerato ingresó en la Facultad de Medicina de Sevilla, siguiendo el camino profesional paterno. Pero el destino y su vocación hicieron que el vector de su vida le dirigiera al campo de la pintura y del arte, al que decidió dedicarse plenamente, primero como autodidacta y después formándose como pintor en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, y de la mano de pintores consagrados como Cristóbal Toral, Antonio López y Eduardo Naranjo. A Juan Bautista Nieto tenemos que encuadrarlo en el movimiento artístico del hiperrealismo, basado en la representación fidedigna que conforman los elementos de la realidad. Nuestro paisano está considerado hoy como uno de los máximos exponentes del hiperrealismo español, junto a pintores que han sido sus maestros y a otros de fama internacional como Jason de Graaf, Pedro Campos y Javier Atizábalo. Expuso por primera vez en la Caja de Ahorros de San Fernando de Sevilla en 1985 con un gran éxito. Más tarde sus obras empiezan a exponerse en prestigiosas galerías de arte y ferias internacionales en los lugares más diversos de España y en el extranjero. En España, Huelva, Marbella, Málaga, Sevilla, Granada, Barcelona, Jaén, Vigo, Córdoba, Madrid y Valencia. En el extranjero, en Florencia, Bolonia, Milán, Bélgica, Alemania, Londres, México, Yakarta, Australia, Dubái, Hong Kong, Taiwán, Nueva York, San Francisco, Chicago y Miami, entre otros. Juan Bautista Nieto, además de labor investigadora en el campo de la pintura, es autor de 2 libros de técnicas avanzadas de dibujo y soporte fondos y mediums. Sus cuadros forman parte de colecciones repartidas por los más diversos países,
Israel, México, Noruega, Holanda, Inglaterra, Alemania. Hay obras suyas en varios museos. Desde 2011, el Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona cuenta con 6 cuadros suyos expuestos de forma permanente. Bueno, pues después de estos breves datos biográficos de Juan Bautista, vamos a entrar de lleno en la conversación, aunque ya lo habíamos hecho antes de empezar la entrevista. Y vamos a empezar haciéndole una pregunta muy recurrente. Juan Bautista, ¿el artista nace o se hace? A ver, yo creo que un artista se puede completar mediante formación técnica, pero lo que sí está claro es que tenemos que partir de una sensibilidad especial. Digo especial que lo distinga de los demás, ¿no? Y sensibilidad me refiero, cuando hablo de sensibilidad, a que vea del mundo cosas que otros a lo mejor no ven con la misma claridad, que sea capaz de sentir. Y yo creo que eso es lo que distingue. Una vez que tienes esa sensibilidad para distinguir cosas que suceden a tu alrededor, ver matices en la luz cambiando en cualquier momento, eres capaz de transformarlo y de comunicarlo, después de una preparación técnica, lógicamente. Pero yo creo que el artista nace, sinceramente. Se puede... y después tiene que cultivarse. Cultivarse, pero tiene que tener esa sensibilidad de partida, sin la cual sería imposible. Tú has escrito por ahí, en algún lado, dice que un lápiz y un papel, eso es todo lo que hace falta para ponerse a pintar. Eso se lo he comentado. Esa es una teoría mía ya a estas alturas de mi vida con la pintura, ¿no? A mis alumnos se lo comento casi a diario. En estos momentos que estamos viviendo tan complejos de tecnología, hace un momento estábamos hablando de los teléfonos móviles y de esa hipercomunicación, ese regalo que nos hace la mayoría de la gente, de intimidades. Se va complicando cada vez más las cosas. Plantearse realmente qué es lo que me produce placer es difícil, porque es que ya cada vez lo tenemos más complicado. No sabemos si el placer te lo produce ver lo que está haciendo el vecino por minuto, con Facebook o con el programa que sea, la aplicación que sea, o son otras cosas. Yo cuando a ellos les comento que a estas alturas de mi vida yo el placer lo obtengo con un lápiz y un papel, simplemente, sin ninguna otra intención, más que la propia de intentar reproducir lo que estás viendo, que te emociona. Es decir, irte a darte un paseo por la Matallana, sentarte en una peña de allí y decir, coño, no puede ser más bonito lo que estoy viendo, ¿verdad? No puede ser más bonito. E intentar reproducir eso. Para mí, sinceramente, eso deja un fondo de placer inigualable. Yo sueño con eso a diario, es decir, sueño cuando tengo problemas o cuando quiero serenarme, pienso en coger un lápiz y un papel y ponerme a dibujar. Esto que no es mío, vamos, que no es literalmente mío, lo apuntaba John Ruskin, que era un escritor, que supongo habrás oído seguro, pintor y escritor inglés del 19, que decía que eso, el hecho de coger e intentar dibujar con más o menos acierto, independientemente de los resultados, pero ese intento de coger el lápiz y el papel, intentar representar algo, iba seguramente a hacer que te quedases con la belleza, la hermosura de lo que estabas viendo. Y yo me quedo con esa parte de mensaje de Araski. Tú ibas, cuando eras joven, ibas para médico. Yo iba para médico, pero derechito. Estuviste en la Facultad de Medicina. Yo pasé por la Facultad de Medicina. Siguiendo el rastro profesional de tu padre. Exactamente. ¿Pero qué ocurrió? Pues mira, te lo voy a explicar, es muy fácil. Yo, desde niño, para mí la vida no podía ser de otra manera, sinceramente. Mi padre, la ilusión, como es natural, de un padre, pues, lo que le hubiese gustado, sería que yo hubiese sido médico y yo, por no darle un disgusto a mi padre, hasta torero hubiese sido sin tener cualidades, ¿verdad? Pero por no disgustarlo.
Entonces resulta que así había ido todo, con esa intención, pero desgraciadamente mi padre enferma. Yo la pintura hasta ese momento la había tenido ahí de fondo, pero bueno, estaba casi de placer, de ratito, vamos, y de vacaciones. Y a partir de que mi padre enferma y muere, ese castillo de naipes que estábamos montando entre los dos, pues se cae, se viene abajo el basamento y el castillo de naipes se cae, y de pronto me encuentro ante la disyuntiva de qué hacer, si tirar por lo que mi padre quería, que era que hubiese sido médico, por otro lado, profesión que me encanta, creo que tiene también mucha sensibilidad, esa sensibilidad de que es lo que yo te hablaba Hay antes. que tenerla, evidente. Y es curioso que hay muchísimos médicos que de alguna manera u otra están relacionados con la pintura. Es curiosísimo. Sí. Y es porque están muy cerca de esas sensibilidades. Entonces yo tuve que, como estaba comentando, tomar la decisión entre si seguir haciendo medicina o cambiar mi camino y dedicarme a eso que tanto me había enamorado desde que era chico. Y está claro que optaste por lo segundo. Y opté por lo segundo, haciendo un alarde de valentía propia de la edad. Hoy no sería capaz de hacerlo, desde luego, de la misma manera, con esa bravura. Y entonces decidí, voy a intentarlo, no me voy a quedar con las ganas, como mínimo, de intentarlo, ¿no? Sabiendo que las posibilidades que tenía de pegarme un batacazo y estrellarme eran tremendas. Pero bueno, la verdad es que he sido muy afortunado a lo largo de mi carrera y las cosas me han venido bien, realmente me han venido bien. Juan Bautista, en tu faceta de pintor, he leído por ahí que hay bastantes expertos y críticos de arte que te consideran pues uno de los máximos exponentes del hiperrealismo en España. Pero para la mayoría de la gente que no somos expertos en el mundo pictórico, a mí me gustaría que hablaras un poquito de las características de tu pintura, pero sobre todo que nos aclararas el concepto de hiperrealismo. El hiperrealismo. El realismo es fácil de entender. El realismo es la pura realidad, es decir, lo que yo pretendo representar es lo que veo, y cuanto más me acerco a ella, de una u otra forma, pues más cerca estoy de la realidad. En ese momento estamos haciendo realismo. El hiperrealismo, ese hiper, lo que hace es multiplicar el efecto ese de acercarte a la realidad bastante. Es decir, lo que hace es casi confundir al ojo del espectador, haciéndolo creer que lo que está viendo es una fotografía. Que como te comentaba antes, y tú me decías, pues que llega un momento en que no sabes realmente si lo que estás viendo está pintado o es una fotografía pegada ahí. Si el espectador del programa mira el cuadro, verá, y si pudiese Antonio acercarse, verá que casi no se distingue mi mano ahí. Parece que no ha habido mano que haya tocado en el tablero. ¿Qué título le tienes puesto? Culpa. Culpa. Entonces, el hecho ese de que el espectador no ve trazo alguno, no ve forma humana de haber intervenido ahí, y vea esa perfección en la forma, pues eso, concretamente, supone el hiperrealismo, atendiendo también a otro concepto que es el quedarte con una forma más poética de entenderlo, quedarte con una parte de la realidad, de esa realidad que te rodea, que tú has escogido, y eternizarla en su máximo, con su máxima fuerza. Normalmente el hiperrealismo ha tendido hacia lo frío, ha sido frío, que es algo contra lo que yo luché desde el principio cuando decidí dedicarme a esto, porque el ser tan fiel a la realidad implica distanciamiento. Y sobre todo porque, entre otras cosas, el espectador ya se lo encuentra todo hecho. Para entendernos, vámonos al impresionismo de Monet. Monet se ponía delante de un paisaje que a él le encantaba, esos atardeceres, y entonces se ponía a pintar, intentar representar el colorido, esos matices de color diferentes que llenaban el cielo, llenaban el agua, esos reflejos,
y lo hacía simplemente con la intención de que el espectador viese una impresión, la impresión que a él le había dado el paisaje. En ese aspecto, el impresionismo sí necesita del espectador. El espectador tiene que poner de su parte para evidenciar lo que el artista ha hecho, es decir, acaba de componerlo, acaba de cerrarlo. En el hiperrealismo, como te estaba comentando antes, el problema es que se queda la puerta casi cerrada. Yo intenté romper con eso y entendí que el círculo no podía cerrarlo, y esta obra está concebida así y realizada así. El círculo tienes que dejarlo un poquito abierto para que sea el ojo del espectador el que acabe de cerrarlo. Y ahí interviene evidentemente tu estilo personal, ¿eh? Hay un crítico de arte que ha dicho de tu trabajo, dice, su trabajo presenta una obsesión exagerada por recrear una realidad que va más allá de la representación exacta de una fotografía, que va más allá de la representación de una fotografía. ¿Tú buscas el perfeccionismo en grado máximo? No, a eso es a lo que te estaba comentando antes, o sea, a eso me refería cuando te comentaba antes esto. Vamos a ver. Lo que yo he pretendido proponer con mi obra ha sido acercarme a la fotografía tanto como para atraer al espectador, pero luego retirarme lo suficiente como para que el espectador tenga que intervenir, es decir, no cerrando el círculo. Y además comunicar con una, ¿cómo te lo podría yo decir? Con una calidez impropia del hiperrealismo. Yo creo que parte de mi obra, a lo mejor no toda, ¿no? Pero la mayoría va buscando precisamente eso, y son temas en los que te toca de una manera o de otra, retirándome lo suficiente de la fotografía como para dejarlo en el punto en el que te comunica sensaciones, sentimientos, y no se queda en la pura y literal expresión de una realidad llevada hasta las últimas consecuencias. ¿Cuánto tiempo te lleva un cuadro, una pintura? Mucho tiempo, es decir, que uno de los inconvenientes que tiene esta obra es el tiempo que te requiere. Es decir, tienes que olvidarte de que el tiempo existe, ponerte a trabajar y algún día lo acabarás y ya está, no puedes hacerlo de otra manera. ¿Podemos ponerle tiempo a alguna de las obras tuyas? Ha habido obras que me han llevado un año de trabajo, otras que me han llevado año y algo, otras que me pueden llevar 4 meses y algunas otras que me pueden llevar 5. Un promedio de, calcúlate un promedio de unos 6 meses, 5 meses, 7 meses. Promedio entre 5 y 7 meses. Que es un tiempo considerable. Y las técnicas que utilizas tú fundamentalmente, si tengo entendido, el óleo y el acrílico. Acrílico. El óleo, de eso tenemos más ideas, ¿no? Pero del acrílico, ¿podrías explicar un poquito? Sí, estoy encantadísimo de hacerlo. Mira, Federico, el óleo, lo que comúnmente conocemos todos por un bote de color al óleo, tú te vas a la tienda y dices, me dan un color al óleo cualquiera, amarillo al óleo, vale, pues cuando te dan el bote, ese bote tiene 2 cosas. Una cosa es el pigmento y otra el aglutinante. El pigmento es un polvo de color, que es el que propone el color, y el aglutinante es el emulgente que hace que el color no se te derrame en la mano, y sople y se vaya, sino algo que lo retiene. Bien, pues el aglutinante del color al óleo es el aceite. El acrílico es el pigmento, es otro tipo de color, o sea, de tubo. El pigmento es el mismo, pero lo que varía es el aglutinante, que en vez de ser el aceite de linaza, comúnmente usado para esto, Sí. es una resina acrílica, que es la que le mete, la que propone las características propias del color acrílico. ¿Y cuáles son? Me podrías tú preguntar. Pues las características del acrílico, entre otras, es la facilidad de secado. Seca muy rápido y eso te permite mucha facilidad a la hora de poder meter capas, que es lo que está basada mi obra. Esperar, no tendría, pues si no sería imposible, sería eterno, podría pintar mi vida en menos 3 cuadros, pintando al óleo. Y el acrílico, como tiene esa facilidad de secado,
hace que la cosa fluya muchísimo más. Es decir, en 4 minutos, 5 minutos tienes la capa seca y puedes dar otra capa. Bueno, pues vamos a dejar un poquito la cuestión técnica y después volveremos. Vamos a hablar un poquito de tu labor educativa. Tú tienes un aula de pintura, que se llama Aula de Pintura Juan Bautista Nieto, que tiene este sellito, ¿verdad? Este anagrama, acá, ¿no? Así acá, acá. Y en el mes pasado, en mayo, en la Casa de la Virgen, hiciste una exposición que se llamaba Un paseo por Lora, y que de esa exposición pues ha quedado este librito donde se recogen pues obras de tus alumnos. Exactamente. De tus alumnos y de tus alumnas. Bueno, hay variedad de rincones, de plazas. La verdad que fue una exposición interesantísima y donde vi a tus alumnos muy contentos y satisfechos de sus obras, y además de verlas expuestas. De verlas expuestas. Yo, sinceramente, una de las cosas que me ha encantado haber podido conseguir es la de catalogar la obra de ellos, porque se lo merecen realmente por 2 motivos. Una, por la calidad que han conseguido. Y no lo digo como en el sentido paternal de haber sido el mediador, no, sino realmente porque tienen una calidad. Es que tienen una calidad. Y es que es verdad, es que cualquiera que coja, yo qué sé, este que ha salido, cualquiera que coja, la verdad es que es una maravilla. Que tienen una calidad impresionante. Ese por un lado, y por otro lado, el hecho del esfuerzo ímprobo, de verdad, que están haciendo, atendiendo a este aprendizaje, a esa parte técnica. ¿Qué se da cómo podríamos unir esto con la conversación anterior? Pues se da la circunstancia de que todos ellos tienen esa parte de sensibilidad de la que hablábamos antes. Y yo lo único que estoy haciendo es cultivar la sensibilidad y además favorecerlos con elementos técnicos que le permitan llevar una idea a cabo. Y entonces me parece que deben estar orgullosísimos. Así me he despedido yo este curso de ellos. Digo, debéis estar orgullosísimos de haber conseguido esto, de que se haya catalogado y que no sea penoso, porque eso es otra. Si algo es malo y lo cataloga, y claro, es muy malo porque queda constancia de lo malo que hay, ¿no? Pero en este caso no tiene nada de eso. Yo estoy muy contento, contentísimo con ellos. Mi experiencia con la pintura anterior a Juan Bautista Nieto pues es la típica de un maestro, que como sabéis tenemos que saber casi de todo. Entonces pues yo tenía buena mano, hacía mis dibujos, muy perfeccionista, muy meticuloso, y esto me servía pues para mis clases, para mis dibujos de cartelería, de murales con los niños, pero me faltaba la técnica. Y entonces era una asignatura pendiente que yo tenía, y un día me encontré con Alejandra Nieto, la hija de Juan Bautista, y hablé con ella de esto y me dice, dame tu teléfono, voy a hablar con mi padre, y al día siguiente me llama y me dice, vete para la academia mañana que dice mi padre que empieza. A mí aquello me causó un respeto imponente, ¿no? Porque ir allí con el maestro, yo decía, Dios mío, Juan Bautista, con la técnica, con la figura que hay, yo llego ahora dibujando arbolitos, pececitos, caritas, un apuro tremendo. Y llegué a la clase y me encontré con un alumnado heterogéneo, todo relajado, todo tranquilo, un ambiente sensacional. Y bueno, pues me quedé fascinado de primera hora. Con Juan Bautista, pues es una persona que es capaz de hacerte ver el arte en cualquier cosa que te rodea. De cualquier detalle hay dibujo, hay pintura, y lo mejor es que te hace creer que tú puedes ser capaz de hacerlo, y lo eres, de hecho. Entonces esto me ha servido mucho, aparte de la técnica que tiene enorme Juan Bautista, que es indudable, pues me ha servido mucho también como el Juan Bautista pedagogo para mi profesión, ¿no? Para mí como maestro. Él me ha enseñado muchísimo y yo lo he trasladado a mi aula desde mi modestia y desde mi ignorancia comparada con él, ¿no? Pero lo he llevado a mi aula y en estos 3 últimos años, en mis clases de plástica, he conseguido que los niños dibujen y que crean en ello y que tengan la autoestima alta, y en mi clase se dibuja con verdadero placer. Todo eso se lo debo a Juan Bautista,
Y a mis niños así se lo he transmitido, hemos hablado mucho de él, he mostrado muchas pinturas, muchos cuadros de Juan Bautista, hasta tal punto de que si preguntáis a algún niño de mi clase quiénes son los dos grandes pintores de España, pues van a decir Velázquez y Juan Bautista Nieto. Y tienes alumnos de todo, o sea, el perfil de tus alumnos es variado, ¿no? Hay profesores, Hay de todo, hay de todo. Hay gente que han sido empleados de banca, amas de casa. De todo. Es muy variado, ¿verdad? Muy variado, muy variado. Y eso sí, son todos, casi tienen un rasgo en común, el haberlo intentado infinidad de veces y todas ellas haberse estrellado en el mismo sitio y no poder avanzar. Y ahora pues están rompiendo eso, lo están rompiendo a diario. Con una cosa que sí es verdad, que yo les exijo desde el primer día que llegan, desde el primer día que llegaron. Yo cuando llegan lo primero que le pregunto es ¿quién quiere exponer en Nueva York el año que viene? Que levante la mano. Nadie, pues entonces ya vamos bien. ¿Por qué? Porque se trata de disfrutar. Yo de la pintura, de verdad, realmente te lo digo, Federico, el elemento más noble que veo es hacer disfrutar. Pero hacer disfrutar de calle, que ese es otro concepto que me gustaría hablar contigo luego, si me lo permites. Sí, ya, perfecto. Cometemos un error grave pensando en que la obra de un artista debe ser observada en los museos y en las galerías y ya está. Para eso no se pinta un cuadro. Digo, no es noble esa intención. Habrá quien lo haga, pero eso no es noble. Yo creo que la mayor nobleza se le da a la pintura sociabilizándola, es decir, haciéndola un bien común. Tú piensas que este trabajo es el que menos repercusiones sociales aparentemente tiene. Es decir, un médico cura, un profesor enseña, un ingeniero pues hace puente, tiene una misión social. Y el artista, pues el artista no hace nada, aparentemente, no hace nada. ¿Cuál es la parte práctica del artista? Sin embargo, Produce belleza. Ahí vamos. Es la que dignifica, a través del arte, se dignifica a la humanidad. Si tú quitas el arte de la historia del hombre, te lo digo, te quedarían cosas, sí, pero rozando lo indigno. Ha sido el arte el que ha sido capaz de acercar al hombre a Dios. Y su distancia, pero acercarlo. A través del arte un hombre deja de ser hombre y se convierte en algo más que habría que ponerle nombre, por no decir es Dios, pero lo acerca. Y ese sentido es el que yo creo que ha repercutido y debe repercutir a diario en la sociedad. Y desgraciadamente yo me encuentro muchas veces, cada día, con el tema de decir, yo no puedo, porque yo no entiendo de pintura. Bueno, ¿qué te parece? No, es que yo no entiendo de pintura. No hay que entender de pintura para disfrutar de un cuadro. Es que no hay que entender nada. Lo único que hay que ponerse delante y sentir. ¿Qué te hace sentir? ¿Te hace sentir bien? ¿Te hace sentir mal? ¿Qué crees que ha expresado el pintor con lo representado? Y hay momentos, Federico, en que cuando se crea ese código entre el artista y el espectador, y tú encuentras la forma de llegar a su intención con esa obra, en que se da una magia que te transporta y te catapulta a otra dimensión existencial. Y desgraciadamente, la gente sigue pensando, no toda, pero mucha gente sigue pensando que la obra es para verla en los museos. Es decir, tienes que coger el AVE, irte a Madrid, al Museo del Prado, o coger el a Sevilla e irte. Sí, es verdad, claro, vas a ver muchísimos pintores buenos. Métete en internet también. Pues me decís que hable de Juan Bautista Nieto. Para mí es muy fácil hablar de él y muy difícil a la vez, porque yo lo conocí hace muchos años por una historia profesional mía, que yo era tutora y él fue como padre de alumnos, y después, en la revista del instituto,
pues decidimos, en la revista del instituto, los alumnos de cuarto, en aquel momento, decidimos hacer una entrevista a gente importante de Lora. Y conociendo su currículum, digo, pues vamos a ir a visitar un pintor. Y fuimos a su casa, pues no me acuerdo, 3 o 4 alumnos y alumnas y yo. Y yo recuerdo a aquel hombre hablando de su pintura, de la pintura en general, de cómo lo sentía, y a mí, que yo ya lo conocía, ya os digo, en otra faceta, me sentí totalmente desbordada. Y las niñas, cuando salimos, me dicen, Manuela, por Dios, ¿cómo habla este hombre? Es decir, nos deslumbró. Eso fue un primer contacto, pero yo, sinceramente, a diferencia de otras muchas personas, yo no he tenido inquietud ni fascinación por la pintura en mi vida. Yo no he cogido un lápiz en mi vida, ni he tenido ningún interés por hacerlo, en absoluto, nunca en mi vida. Y vosotros diréis, bueno, entonces, ¿por qué aterrizaste en el taller de Juan Bautista Nieto? Pues mira, aterricé porque no tengo ninguna afición y pensé creármela, así, directamente. Digo, voy a probar con esto, sabiendo y creyendo que me iba a expulsar en la segunda semana. Me iba a decir, haz el favor, mujer, vete porque lo tuyo no es esto. Sinceramente, ¿eh? Pero llegué y no solo no me expulsó, sino que me motivaba día a día. Y yo veía que iba, aspirando a ser pintora, poquito a poco. Y ahora mismo digo que gracias a él, hombre, yo no soy ningún Picasso, no, ni mis obras son fantásticas, pero que hago cosas muy dignas porque él me ha contagiado de ese entusiasmo y de ese saber hacer y esa ilusión por crear, que yo ahora mismo, hombre, en mi modestia, yo soy pintora. Y esta concepción didáctica y pedagógica de la que tú estás hablando, ¿esta es compartida en las facultades de Bellas Artes? Yo creo que no, yo creo que no, sinceramente te lo digo, yo creo que no. El concepto es distinto. Tú piensas que este concepto que yo voy moviendo, te hablé antes de John Ruskin, y este hombre se propuso, pues, atento, enseñar a dibujar, entre comillas, a mineros. Tú dices, ¿enseñar a dibujar a mineros? No. Enseñar a dibujar, no. Enseñar a ver, enseñar a vivir de otra manera, enseñar a ver el mundo de otra manera, a través del dibujo, que es lo que yo creo que es lo que encierra lo maravilloso que tiene esto. Por eso lo del papel y el lápiz. El papel y el lápiz no va a ser que cuelgues obra en una galería, ni que vayas a vender los dibujos y vayas a poder dedicarte a ello. No, definitivamente no, digo para el que empieza. Pero sí te va a hacer ver el mundo de otra manera. Si tú le preguntas a mis alumnos, una de las cosas que te pueden asegurar es que ninguno sigue viendo el mundo de la misma forma que lo veía. Las calles se convierten en otra cosa, las luces, empiezan a haber matices en las luces, esos cambios tonales. Es como haber ampliado, es como haber estado viendo el mundo a través de una puerta o de un agujerito así, y de pronto el agujero haberse agrandado y estar viendo el mundo, todo lo que te rodea, con una dimensión que a veces te produce un poco de inestabilidad, como le pasó a Stendhal, que le puso el nombre al síndrome. Vamos a seguir profundizando en este concepto porque me parece a mí que es clave. Juan Ramón Jiménez decía no toques ya más, que así es la rosa. Yo lo que te pregunto, aunque ya medio lo has contestado, pero quiero que lo concretices un poquito más. ¿La belleza está o es el artista que la tiene que descubrir? ¿O el pintor crearla? ¿O depende del ojo de quien mira? ¿O de todo a la vez? Yo creo que hay un poquito más de las dos últimas. Un poquito de todo, pero si yo tuviera que escoger dos, serían las dos últimas opciones que tú me has ofrecido. Te voy a contar esto te lo voy a intentar explicar lo que yo pienso a través de una anécdota.
Yo recuerdo un amigo mío, al que quise muchísimo, y al que desgraciadamente ya por cuestiones de vida y de trabajo pues no lo veo casi, me contó una vez lo que supuso para él la primera vez que fumó. ¿Qué fumó? Que fumó. Estoy hablándote de hace un montón de años. Entonces este hombre me decía que se puso su chaqueta, esa chaqueta que en aquella época distinguía al mozalbete del mozalbete ya un poquito más crecido, que era medio hombre. ¿Estamos ya definidos en la edad o no? Bien. Pues me contaba que se fue a un bar, se apoyó en la barra, sintiéndose ya hombre, y intentó fumarse el primer cigarro, o el tercero. Y entonces me contaba que, claro, era como una falta de sentido de las cosas, que se encontraba raro. Se quedó mirando a otro tío mayor que estaba en la barra y me decía cómo este hombre, sin mirar, se metía la mano en el bolsillo de la chaqueta, sin mirar sacaba un paquete de tabaco, sin mirar sacaba un cigarrillo que se llevaba a la boca, sin mirar sacaba un mechero, sin mirar lo encendía, y cómo luego se quedaba mirando la bocanada de humo que había provocado la calada que le había dado al cigarro. Fíjate bien, porque se trata de eso. ¿Cuánta gente habría allí en el bar? Mucha. La manera en que vivió este amigo ese momento, viéndolo en el otro, es lo que distingue al artista. Habría mucha gente allí, tomando copa, tomando una cerveza, fumando de un cigarro cuando se podía fumar en los bares. Sin embargo, fíjate cómo me contó ese primer acercamiento al tabaco. Él vio cosas que no todo el mundo vio en ese momento. Y si las vio, las puede escribir, las puede contar o las puede pintar. La realidad encierra hermosura, el mundo encierra hermosura. ¿Quién la distingue? El artista. Pero el artista no por pertenecer a ese gremio, sino, vamos a dejarnos de eso, vamos a hablar de sensibilidad. Al sensible, al que tiene sensibilidad para hacerlo. Y hay una cosa, Federico, la sensibilidad es como todo en esta vida, es como un músculo. Nos hemos visto algunas veces andando por el muro y si a mí me hubiesen dicho el primer día que empecé a andar que tenía que ir para allá hasta el final y volver y hacerme los 7 kilómetros y pico que hay, pues me hubiese dado un pasmo. No podría. ¿Por qué? Porque mi musculatura no está preparada. Sin embargo, vas creciendo poquito a poquito, vas preparando la musculatura y hay un momento en que te haces el viaje y lo disfrutas muchísimo. ¿Estarás de acuerdo con eso? Totalmente. Pues de la misma manera sucede con la sensibilidad. La sensibilidad hay que cultivarla. Y desgraciadamente, como te decía hace un momento, no sé si me preguntarás algo referente a eso luego, ese aparato diabólico que tenemos ahí en los teléfonos, me refiero, al teléfono digo móvil. Diabólico entre comillas, claro, es maravilloso para algunas cosas, pero el mal uso de ese aparato hace que cada vez dediquemos menos tiempo, y sobre todo las nuevas generaciones, a esto, a cultivar ese punto de ver el mundo sin tecnología, sin obsolescencias, como tú comentabas hace un momento, y sin historias. Mirarlo con los ojos y disfrutarlo. Y en ese fenómeno, ¿qué papel juega la concentración, la capacidad de concentración y la memoria? La capacidad de concentración ante el ver, yo creo que lo que hay que abrir son los sentidos. Yo creo que el papel fundamental lo juega el estar en un momento ideal, abrir todos los sentidos para poder disfrutarlo. Y si me lo permites y puedo, te lo voy a comentar con otro detalle. Yo una noche, yo soy radioadicto nocturno, es decir, que yo cuando me acuesto,
antes escuchaba la radio y ahora ya podcast, porque claro, escojo el programa que utilizo. Mira, es un uso, una cosa buena que han ofrecido estos aparatos. Entonces, yo me acuerdo de una noche que estaba acostado en ese duermevela del que también te hablaba antes, en el que los sentidos no están ni desconectados, pero tampoco están conectados del todo ya porque estás relajado en la cama. Entras en contacto con esa dimensión de la intimidad absoluta, ya no te quedas solo, aunque haya alguien acostado al lado tuya, ¿eh? No tiene nada que ver, te quedas solo, y es donde se te viene la realidad aplastante encima. Bien, pues en esos momentos los sentidos se abren, y yo recuerdo una noche que oí cantar a Nati Mistral, La luna, no era el título ese, La luna es una mujer, la copla esa tan antigua, La luna es una mujer, ¿te acuerdas de ella? Oye, yo la oí y digo, por Dios, pero vamos a ver, esta mujer, ¿cómo es posible que haya cantado esta cosa tan maravillosa, tan bien cantada? Me encantó. Luego la volví a oír y no me gustó tanto. ¿Y sabes la diferencia entre un momento? Era buena, magnífica, pero es que aquella noche fue que me entró hasta el tuétano. Y la diferencia, yo creo, que en ese momento los sentidos estaban abiertos y todo entraba de una manera más fácil. Por eso te digo que yo creo, respecto a disfrutar del mundo, que de la realidad y de todo esto que estábamos hablando antes, que el secreto es aprender a abrir los porque sentidos. Claro, ¿con qué se ven? Con los ojos, con el corazón. Decía en una fábula del Principito, Saint-Exupéry, en boca del zorro, decía, he aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. ¿Cuál es la esencia de tu cuadro? ¿O qué es la esencia para ti? ¿O dónde está la esencia de lo que tú quieres pintar? Yo creo que vamos a ver, voy a empezar desde el planteamiento primero. ¿Cuándo empieza una obra? ¿Cuándo empiezo yo a diseñar una obra? Y una obra puede empezar a diseñarse estando tomándote un café en un bar o estando sentado en tu casa. Hay un momento que se te viene una idea, pero una idea burda, muy vasta, que tienes que ir perfilando, arreglándola, estudiándola, hasta que eres capaz de sacarle el último de los hilos de lo que tú eres capaz. ¿Verdad? Otro a lo mejor le sacaría muchísimo más, digo, de lo que uno es capaz de hacer. Yo me acuerdo concretamente de una obra, me acuerdo que me obsesionó la lección de anatomía del doctor Tull. ¿Te acuerdas que está el cadáver así y está el brazo caído y están los médicos allí intentando hacerle la disección anatómica del brazo? Y me acuerdo que eso a mí me había ocasionado muchas vueltas, es decir, era una obra en la que yo volvía otra vez a mirarla, ese entorno, la forma en que estaban allí los médicos, y me acuerdo que un día tomando café digo, oye, ¿y si cambio la idea de lo del cadáver y juego con ese estudio anatómico y cambio el cadáver por una calabaza abierta? Entonces me acuerdo que esa fue la entradilla del cuadro, ¿no? De ese cuadro, que es lección de anatomía en homenaje a la lección de anatomía del doctor Tull. Entonces me pareció un guiño bueno, el hecho de haber cambiado el cadáver, haber metido un elemento cotidiano, como es la calabaza, abierta, y tres manos que están señalando los distintos elementos sobre una base que tenía una tela, buscando las semejanzas con las mesas de disección de los departamentos anatómicos que yo había conocido en la Facultad de Medicina, ¿no? Y entonces te he contado porque es un desarrollo que lo recuerdo bien, surge la idea, empiezas a elaborarla y luego a buscarle el último de las consecuencias. Y si pongo la mano así, y si quito este elemento de aquí, y si lo vuelvo por allí, y si lo ilumino de esta forma, y si lo ilumino de la otra, hasta que
has concluido la obra. La cuestión es que te das cuenta de que el proceso ha merecido la pena, realmente ha merecido la pena, porque hay espectadores que se ponen delante de la obra y encuentran todo ese desarrollo del que yo te estoy hablando sin yo habérselo contado. Hombre, no te pueden dar lo que suponía para mí la lección de anatomía del doctor Tup, no, pero encuentran que está basado en ese concepto de la otra obra, encuentran el mensaje, lo encuentran todo. Y entonces dice, he querido contar algo, lo he contado y de alguna manera he acertado, puesto que el espectador lo ha entendido. Sobre Juan Bautista Nieto, pues habría que hablar muchas cosas. Una de ellas, y que a mí me sorprende mucho, es la gran generosidad que tiene. Nos está enseñando día a día su técnica es extremadamente difícil, y nos la enseña, nos la mastica, nos la va dosificando de tal manera que nosotros vamos alcanzando y vamos subiendo peldaños poco a poco y vamos engrandeciéndonos como presuntos pintores. Eso es una de las características que él tiene. Otra muy importante es que alguna gente, y en este caso a mí, no me ha hecho cambiar. No me ha hecho un cambio místico, sino un cambio de ver la vida. Yo iba pasando por las calles como pasamos todos, vamos mirando sombras, vamos mirando cosas, pero ya no puedo pasar sin ir viendo cuadros. Yo voy viendo un cuadro y digo, ay caramba, qué cantidad de sombra hay ahí, y es cantidad de sombra y de luz, estos cuadros, ahí hay un cuadro. Ese tipo de cosas ya me ha marcado, ahí no hay solución. No es constante, pero yo ya me paro a hacer ese tipo de valoraciones que en mi vida había hecho. Luego también hay otro aspecto, que parece una tontería, pero es muy importante, encuadrar. Yo ya no vuelvo a hacer una fotografía con el personaje en el centro, eso rematadamente no. Hay los tercios, existe el punto áureo, es decir, existe una serie de técnicas que ennoblecen el retrato, ennoblecen los paisajes, y entonces eso, junto con la composición, aparte de colocarlo ahí, junto con una composición algo novedosa o clásica en todo caso, pero buscando ya una composición. Y entonces esos son los cambios que yo he sentido en mí, yo no sé lo de los demás. Y por supuesto, luego ya uno de los grandes cambios, yo he pintado de toda la vida, fatal, tan fatal que me he presentado a algunos concursos, deportivamente, siempre muy deportivamente. Yo desde que estoy en la escuela no me he vuelto a presentar porque me he dado cuenta de la cantidad de cosas que necesitaba. Volviendo un poquito al hiperrealismo, en el hiperrealismo hay espacio, hay lugar, o hasta dónde llega la creatividad y la improvisación. La improvisación no. La improvisación, vamos a ver, puedes improvisar pero en un momento anterior. Es decir, cuando tú te pones a elaborar una obra de este tipo, tienes, como las jugadas que es de ajedrez, tienes que estar por delante 5 jugadas. Tienes que anticiparte 5 jugadas porque si no estás perdido. Tienes que tener un control técnico de tal envergadura que haga que no te equivoques, porque el gran inconveniente que tiene esta obra es que está basada, como la acuarela, en el blanco del soporte. La acuarela funciona de la siguiente manera. Vamos a imaginar que cada brochazo que yo doy de acuarela es un cristal de color. Entonces, si yo quiero poner en el papel un rojo, lo que hago es que cojo un cristal, es decir, pintura roja con agua, un cristal rojo, la pongo delante del papel blanco y el que va a funcionar va a ser el rojo y el blanco del papel. Es decir, el papel es importantísimo. Si yo quiero oscurecer ese rojo, pues le doy otra capa aquí, sobre el rojo, y entonces ya tengo el cristal rojo y otra capa. Y entonces ese conjunto de capas a través de la que yo estoy viendo va a hacer que el efecto sea uno u otro. Pero el blanco es el blanco. Perdido el blanco, ya no tienes posibilidad de cambio. Te has equivocado, empiezas otra vez desde cero. Es decir, que esta obra requiere mucho de preparación y la espontaneidad no existe.
existe al principio cuando la concibes. Ahí sí. Que eso sí es creatividad. Sí, ahí es total. Ahí puedes estar cambiando, pues que es lo que yo hago. Mucho estudio, mucho dibujo, cambias, quitas, pones, no me gusta, haces un estudio tonal, ahí sí. Pero luego una vez que está ya concluida, ya olvídate. Vamos, concluida la idea y te pones ya a trabajarla, ya olvídate, ya ahí va a saco. Tiene que estar por delante de ella. Tú también, en tu dimensión investigadora, tienes editado 2 libros técnicos, ¿eh? Técnicas avanzadas de dibujo, soporte, fondos y medium. Tú piensas una cosa, Federico, yo cuando me acerco a la pintura en ese momento que te digo, yo intenté, haciéndole caso en un testamento espiritual que me dejó mi padre, de hacer primero Bellas Artes, o sea, primero medicina, luego hacer Bellas Artes y luego dedicarme a lo que quisiera. Ese era su planteamiento lógico y sensato, y yo hubiese hecho el mismo si se tratase de un hijo mío, quedé dicho esto. Pero cuando yo me acerco a la pintura, en ese momento que te comento, mi padre ya muere, tengo que tomar decisiones, las cosas se complican todas. Yo entonces intenté hacerle caso, me metí en la Facultad de Bellas Artes y por cuestiones que no vienen ahora al caso comentar, tuve serios problemas allí con algunos profesores y total, que la edad, la imprudencia y la bravura de la edad hizo que tomase la decisión de emprender este camino en solitario y convertirme en un autodidacta. Así lo decidí y así me lo planteé. Entonces, a lo largo de mi vida, pues, han sido error, fallo, acierto, fallo garrafal, y aprendizaje, medio acierto y aprendizaje a lo largo de mi vida. El aprendizaje. Entonces, el sistema que a mí me enseñó a pintar fue ese. Vamos, fue ese. Fue a través de ese procedimiento. Pruebo, me equivoco, sale, no sé cuánto, y estudiar mucho, Yo recuerdo tener los libros en la mesita de noche, los 2 manuales técnicos que había, el Rasmayer y el Max Toener, que eran 2 tochos de libros donde venían lo mucho y lo poco, sobre todo, no de técnicas, sino de materiales y demás, estudios materiales, que era lo que a mí me faltaba. Y tener la mesita de noche de consulta diaria nocturna. Y entonces, a base de probar y de investigar y de probar y de investigar, empiezan a salir las cosas. Y es lo que yo le propongo a ellos, a los alumnos, ese sistema distinto, tal que a mí me hizo aprender. ¿Es el ideal o no es el ideal? Bueno, a mí me hizo aprender realmente. Y por los resultados que estoy obteniendo con ellos, que ellos están consiguiendo, pues realmente creo que funciona. Que está haciendo validado la experiencia tuya, está validando eso. Yo no sé, y ya vamos a ir terminando, porque Antonio ya nos hace un ratito que nos ha dado un toque de tiempo. Yo no sé si te pongo en compromiso, si te pregunto por un cuadro de la historia, un cuadro actual y un cuadro tuyo. Que si te es muy difícil... No, mira. Un cuadro de la historia te lo voy a decir sin pestañear. Indiscutiblemente, pese a ser poco original, que no lo pretendo. Me lo has preguntado y yo te contesto con toda la sinceridad que puedo. Las Meninas de Velázquez. Coincidimos. O sea, ¿por qué? Te voy a explicar por qué. Yo, una de las primeras veces que yo fui, sin conocimiento técnico todavía, que no lo tenía, yo estaba empezando a aprender, que fui a Madrid y me puse delante de las Meninas y me fui acercando, hasta que estuve a una distancia prudente. Te doy mi palabra de honor, Federico, que me entraron ganas entonces de sacarme un duro del bolsillo, digo entonces, hoy 1 euro, sacarme 1 euro y hacer así, y tirarlo hacia el cuadro, con el convencimiento absoluto de que iba a llegar hasta Pepe Nieto, que estaba en la puerta de allí enfrente, que era rodando, iba a llegar y sonando a través de la estancia iba a llegar a Pepe Nieto. Eso yo no lo he sentido más que con ese cuadro.
Dicen los que muchos saben que Velázquez en ese cuadro concretamente pintó el aire, ese aire que había entre Nicolásito Pertusato, Mari Bárbara, en fin, todos los personajes, él incluido a la izquierda, y el fondo. El aire. ¿Se puede pintar el aire? No. Difícil. Él lo hizo posible. Ese es el que más me ha gustado, definitivamente. ¿El cuadro actual? Obra actual. Actual te podría dar un abanico de posibilidades distintas, ¿no? Pero, ¿qué te puedo decir? Fíjate que no lo tengo tan sumamente claro. Tengo varios, ¿no? Pero podría hablarte de obra, vamos a distinguirlo porque si no nos vamos a equivocar aquí en un mare magnum. De obra realista, yo creo, sinceramente, que Antonio López ha marcado, pero ahora voy a decir otra cosa, un antes y un después en la pintura realista. Pero ya no por cómo pinte, sino porque se le ha oído. La pintura realista estuvo demonizada durante mucho tiempo, favoreciendo las vanguardias. Y es normal, eso se hizo de Despeñaperros para arriba después de la guerra civil aquí en España. Y entonces pues, se dijo lo que se ha pintado hasta ahora, fuera. Y las galerías no lo aceptaban. Menos normalmente en Andalucía, y Sevilla es prueba de ello. Esto no es ningún invento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siguió dando pábulo a esa pintura costumbrista que hizo que la gente siguiera relamiéndose y gustándose a sí misma a través de ese tipo de obra. ¿Qué pasó? Que la obra pues, se desarrolló de otra manera, con otras vanguardias en otras zonas, y aquí pues seguimos casi todavía en Sevilla, desgraciadamente, gustándonos a nosotros mismos con ese sentido barroco, que lo llevamos en los calostros de nuestras madres, ya lo llevamos al barroco, ¿eh? No es de broma, no es de broma. Esto va a costar un poquito de trabajo dejarlo a un lado en Sevilla. Y entonces, pues, fue muy permisiva en este caso. Y eso determinó lo que iba a ser la pintura del XIX, del XX y de este siglo todavía. Antonio López, antes de llegar a Antonio López, eso hizo que a partir de ese momento, y viendo lo que habían sido zonas como esta, en la que se había dado rienda suelta todavía, que el 19, el costumbrismo siguiera funcionando, hizo que distintas corrientes y aires nuevos en el arte empezaran a, de alguna manera, castigar la pintura realista. No digo la hiperrealista, que también, sino la realista. ¿Por qué? Había que dar entrada a nuevos movimientos, nuevas historias. Lo que pasa es que yo creo que eso de cortar de esa manera tan radical me parece, primero, injusto y, en segundo lugar, me parece un error. No se puede clasificar la música porque cante copla o no, ¿verdad? Habrá quien canta copla muy bien y haga una obra de arte y quien no. Con Antonio López, y por eso te lo he puesto como un punto de inflexión en el arte, es porque con él se aprueba y se aplaude de nuevo la obra realista, lo que hasta ese momento se había castigado de una manera rotunda y radical. Y entonces eso pasa una vez en la vida, o varias veces, y este hombre ha tenido la suerte de estar en el momento adecuado, en el momento justo. Te digo esto porque he tenido también ocasión de estar en el estudio de Cristóbal Toral, que era era de la misma, un poquito más chico que Antonio López. Eduardo Naranjo. Naranjo, extremeño. Extremeño. Y sin embargo, no lo han tratado igual, la crítica no lo trataron igual que a Antonio López. Pero bueno. Ya veo que se te ilumina la cara cuando hablas de estos grandes maestros. Pero yo quiero que me diga ahora que de todas tus criaturas, que seguramente las quieres a todas muchas, ¿hay alguna que de manera especial tú le tengas alguna predilección? Te voy a decir dos. Una,
Una fue, yo no la tengo, bueno, quizás no, sí la tengo, la tiene un hermano mío que se la regalé. Digo que no la tengo yo en propiedad. Fue la primera obra con esta técnica que consigo acabar después de 10.000 fracasos, 10.000 llantinas y 10.000 sofocones que me hicieron pensar dejar la pintura, dejarlo todo, irme al monte a dedicarme a otra cosa, a la abeja o a las cabras. O a las cabras, cualquiera de las dos cosas. A mí me hubiese servido cualquiera. En fin, después de un sinfín de desastres, no salía, no sé cuánto, 10.000 millones de problemas, ya consigo ponerla en pie y consigo acabar la primera obra. Ese día, Federico, te doy mi palabra de honor, me senté en un sillón en el estudio y me vine abajo, me eché a llorar, pero como un chiquillo, claro. Si había estado años buscándolo, no había manera. Esa es una. Y la otra, posiblemente la que te he comentado antes, la de lección, la calabaza. La de lección de anatomía. Me parece una manera muy sutil de tocar temas, muy sutil, sobre todo por la sutileza con la que está tratado. Y que estás viendo la lección de anatomía y no te es repulsiva. La idea no te es repulsiva. Esa es otra idea, otra cosa que si hubiésemos tenido tiempo, que no sé si lo tenemos, pues no me hubiese podido gustar, que es el tema de la muerte en la pintura. Esa muerte, haber hablado de Valdés Leal, del Finis Gloriae Mundi, el Inictu Oculi, y haberte comentado que, por el contrario, yo creo que ese recuerdo que dejó Valdés Leal pintado en esos cuadros, esas vanitas, me parecen al contrario, que es un mensaje de vida. Yo, todo aquel que dice, ¡ay, por Dios, por Dios, por Dios! No es tanto por Dios, porque lo que te está diciendo, mira, amigo, te voy a hacer un regalo hoy, aprovecha el tiempo, lo que te quede que vivir, porque no sabes lo que te queda. Y harías muy bien mirando estos dos dedos en hueso, Inictu Oculi, ese cuadro, con una vela encendida, porque la llama la apago yo, que es tu vida, y la puedo apagar en cualquier momento. Si eso no es un regalo y es positivo, que vengan a mí a contármelo. Sin embargo, es la pura representación de la muerte lo que choca. Juan Bautista, hay muchas preguntas, pero tú sabes que un programa televisivo tiene sus límites y ya hemos desbordado los tiempos, Antonio, pero un minuto más, un minuto menos, y simplemente decir que estás participando en una muestra colectiva itinerante por España que irá a Japón y a otros países. Y ya en un minutillo, háblanos un poquito de esta exposición itinerante. Pues mira, eso ha sido una decisión que no ha estado en mi mano, eso lo decidieron. Yo tengo obras en el MEAM en Barcelona, en un museo, y los museos tú sabes que están permanentemente intercambiando obras, entonces vino una comisión del Museo Este de Japón, estuvo viendo la obra y decidió y escogió una serie de pintores para llevárselo y hacer esta exposición itinerante de un año que va a estar en el Museo Noki, que ya esta es un catálogo ya de esa exposición, y que luego va a otro museo en Japón. Ese es el... Mira, te voy a enseñar el... Bueno, vamos, no voy a darle más vuelta, pues sería buscar el cuadro, un cuadro de los que... Ah, mira, aquí está. Ponlo bien. ¿Y en estos momentos está en Japón? Ese está ahora mismo expuesto en el Oki, en Japón, en el museo. De ahí va a dar una vuelta en varias ciudades, varios museos en Japón, a lo largo de este próximo año, y volverá luego a su casa, que es el Museo MEAM de Barcelona. Y yo la verdad es que encantado, sinceramente encantado, pero de verdad, pero encantado porque yo creo que poder dedicarse a una profesión como la que yo me dedico es una gran suerte. Tiene un inconveniente grave y te lo voy a adelantar por si algún día decides coger el lápiz y el papel. Te voy a decir, mira, el único inconveniente que tiene es que cuando abres la puerta a lo bueno, esa puerta de las sensibilidades de la que hablábamos antes, y lo abres a lo bueno,
también lo malo puede entrar. Y entonces lo malo te puede afectar un poquito más de lo debido. Es el único inconveniente que tiene. Pero por otro lado, sinceramente, Federico, yo apostaría e invitaría a todo el mundo, con cualidades o sin cualidades, con intenciones y mejor sin ellas, que cogieran un papel y un lápiz, dieran un paseo y un día se sentasen en cualquier sitio, viesen algo hermoso y dijeran, voy a intentar representarlo, y ese papel que se lo guarden. Y con el tiempo, cuando saquen el papel, florecerá en su memoria plenamente la escena que vieron aquel día, con todo detalle. Podría contarte lo que a mí me pasó en otra, exponiendo en Milán, referido a esto, pero en fin, no tenemos tiempo ya para eso, ya lo haremos otro día si te parece. La verdad es que nos quedamos con esta bonita sugerencia o consejo que nos ha dado Juan Bautista, de el lápiz y el papel, y que pintemos. Sí, señor. Y que después lo guardemos. Juan Bautista, de verdad ha sido todo un placer charlar contigo. He pasado un rato muy agradable, me imagino que también Antonio, aunque Antonio está ahí con la parte técnica. He aprendido muchísimo de todo lo que has hablado y de verdad me has despertado la gana de seguir hablando de pintura, de arte, de sensibilidad, de belleza y en fin, de todo lo que habla. Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo tuyo. Yo os digo una cosa, gracias a vosotros dos. Para mí ha sido, igual que para ti, un placer tremendo tener a Antonio, tenerte aquí en casa, que ya es la vuestra. Muchísimas gracias. Y de verdad te lo digo, he hablado con toda la sinceridad que he podido y he comentado y he puntualizado aquello que realmente veo yo y entiendo después de tantos años de profesión como lo más importante. Los placeres, el gran placer, al día de hoy, yo lo veo en lo sencillo. Nada de grandes cosas ni de grandes cosas, no. Los placeres hay que buscarlo en lo simple, porque como lo encuentres, amigo mío, se te caen 2 lágrimas porque no te lo puedes creer hasta dónde has llegado. Y creo que eso es de mérito en la vida. Ojalá pudiéramos morirnos y decir, un día yo fui feliz. Qué bonito, Federico. Qué bonito, muchísimas gracias. Bueno, pues después de esta lección magistral de Juan Bautista, yo creo que ha quedado claro la interrogante que abrimos al principio. Esto no es un dibujo, no es una fotografía, es una magnífica pintura. Y esto, y todo lo que tiene publicado, y este cuadro, no son fotografías, son pinturas hechas por la mano del artista. Hasta nuestro próximo programa, que sean ustedes muy felices.